Hola, el día de hoy analizaremos el ciclo de la vid. ¿Qué es la vid? La vid o parra es una planta trepadora, leñosa, de la especie Vitis vinifera, cuyo fruto es la uva con la que se elaboran los vinos. Los estados fenológicos son muy importantes dentro del ciclo de la vid. Esta comienza con una yema de invierno. Es la parte posterior a la caída de las hojas. La vid no presenta actividad vegetativa aparente. Se le llama yema de invierno porque suele resistir temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados y también se le puede llamar yemas dormidas. Después comienza la yema de algodón. Es la primera manifestación de la planta. La yema comienza a hincharse y sus escamas exteriores se separan, además deja ver una superficie vellosa. El siguiente estado es la punta verde. La temperatura aumenta y esto hace que la yema se abra más, haciendo el primer brote verde visible. Gracias a lo anterior tenemos la salida de las hojas. En este estado aparece la primera hoja que nace del brote, pero su base está aún protegida por la borra. Después pasamos a tener hojas extendidas. Estas hojas crecen y se expanden. Las 2 o 3 primeras hojas aparecen abiertas totalmente y se comienzan a apreciar diferentes características varietales. Gracias a que las hojas se extienden, podemos apreciar racimos visibles, donde se empiezan a ver las inflorescencias en la extremidad del brote para después tener racimos separados. Las inflorescencias se alargan y se presentan espaciadas a lo largo del brote. Los órganos florales aún permanecen aglomerados y después comienzan a separarse y tendremos la etapa de botones florales separados, y es donde aparece la forma típica de las inflorescencias y los racimos florales están totalmente desarrollados. Posteriormente se inicia la floración, donde el 5% de las flores están abiertas. La caliptra se separa de la base, dejando al descubierto los órganos de la flor. Después maduran los estambres y los pistillos. Se procede con el cuajado, en el que se caen los estambres marchitos y se engrosan los ovarios que constituirán el grano de la uva. De esta manera se tiene la etapa de tamaño guisante, donde los granos crecen gracias a los nutrientes y de esta manera alcanzan el tamaño de un guisante. Después tenemos el racimo cerrado. Como el tamaño del fruto aumenta, la consecuencia es que el racimo se cierre y se termine de configurar todas sus partes. Posteriormente se inicia el envero, donde las uvas cambian de color y comienza la maduración. La duración de esta fase es de 1 o 2 días para un grano de uva concreto. La duración en todo el viñedo puede ser de 12 a 15 días. En esta fase el crecimiento del grano de uva se detiene y aparecen los pigmentos propios dependiendo de la variedad de uva. Después se inicia la etapa de maduración. Se reanuda el crecimiento y la acumulación de azúcares. De esta manera se pierde acidez y además se generan aromas característicos de la variedad. Después de la maduración llega la vendimia, que es la recolección o la cosecha de las uvas, y de esta manera se analizan para ver cuál puede funcionar para la producción del vino. Hay algunas reglas que se deben seguir, como por ejemplo no pueden tocar las uvas con las manos mojadas, ya que esto puede influir en la calidad de estas, y también tienen que depositarlas en contenedores no muy profundos para que no sean aplastadas. La penúltima etapa es el agostamiento. Este ocurre cuando los racimos maduran y los pámpanos pasan de color verde a uno más oscuro, y esto da signos de lignificación. Se crea una corteza que los cubre en el invierno. De esta etapa depende la resistencia de heladas en el invierno y el vigor de los pámpanos en la primavera siguiente. Esto quiere decir que para que la vid pueda pasar el invierno necesita tener un buen agostamiento, esto es que necesita una buena provisión de azúcares. Por último llega la caída de las hojas. Esto es a finales de otoño y a principios de invierno, en donde las hojas se comienzan a amarillar, se desecan y se caen. A partir de aquí se da la parada invernal, cerrando así el ciclo de la vid.